Hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor, agradecido del Señor por un nuevo día y también por el hecho del estudio que vamos a tener hoy día. Un estudio que en lo personal ha sido muy provechoso. Eh, Gracias al Señor por su misericordia diaria y constante. Vamos a orar para dar inicio a nuestra serie de enseñanzas bíblicas, ¿cierto? De estudios bíblicos, conociendo a nuestro Dios. Y hoy día nos toca hablar de la misericordia de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, queremos agradecer, Señor, por su bondad. Gracias, Padre, porque diariamente podemos ver su amor, su misericordia, su gracia en nuestra vida obrando, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos en este tiempo y ruego, Señor, que pueda hablar a nuestros corazones, pueda hablar a nuestras vidas por medio de este estudio, Señor. Que su iglesia sea edificada, así como lo he sido yo, Señor. Y que aquellos que no le conozcan, Señor, también y vayan a ver este video, Señor, también puedan llegar a sus pies y abrazar su misericordia, Señor. Señor, guíenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar, como ya te dije, hablando de lo que es la misericordia de Dios. Y usted quizás ha escuchado muchas veces la palabra misericordia. Y bueno, hay varias ideas, creo, cuando uno pregunta a las personas. En el trabajo también uno podría preguntar, incluso a personas que no son creyentes, qué es la misericordia. Y es interesante que las personas tienen una percepción diferente a la bíblica en cuanto a la misericordia. Cuando hablamos de la misericordia, algunos definen la palabra misericordia como pasar la miseria del otro por mi corazón. Al buscar también en la RAE, ¿cierto? Dice así la siguiente definición: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Bien, tengo otras definiciones que también quisiera leerles, ¿ya? En un diccionario bíblico creo que se entiende un poco mejor la definición de misericordia. Es la manifestación, dice un diccionario bíblico, externa de la compasión. Esta manifestación da por sentado la necesidad en que el que la recibe, ¿ya?, y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de quien la exhibe. Bueno, en pocas palabras, aquel que hace misericordia con otro da todo lo necesario para saciar toda la necesidad de aquel necesitado. En un compendio portavoz, ¿cierto?, de Paul Enns, varios lo conocen probablemente, la definición es la siguiente, y esta creo que un poquito mejor. Dice: es la bondad o el amor que Dios muestra a quienes viven en miseria o angustia, sin importar sus merecimientos. Es interesante porque considerar que la misericordia se encuentra dentro de o junto
con otros atributos que algunos ya vimos, ¿cierto? Y podamos mirar como, por ejemplo, se encuentra entrelazado con lo que es la piedad, la bondad, compasión, y en realidad lo que mueve todo esto, alguien podría, o alguien dijo, en realidad el motor de la gracia, de la piedad, de la bondad, de la compasión, de la misericordia de Dios, es el amor. El motor de la misericordia es el amor. Podríamos decir entonces que por su amor es que Dios es misericordioso con nosotros. ¿Ya? También podríamos, en una definición mucho más sencilla y más práctica, decir que la misericordia, ¿ya?, es la acción movida por la compasión. ¿Ya? ¿Por qué me incliné también por esta definición? ¿Ya? Porque la misericordia no es simplemente una compasión pasiva, por decirlo de una manera, ya que probablemente alguien podría definir la compasión como compadecerse de algo y tener un sentimiento simplemente. La misericordia no es un sentimiento, no es un mero sentimiento. Alguien podría ver la miseria del otro, ver que el otro está experimentando quebranto, incluso poder llorar por esa persona. Pero aún eso no es misericordia. Misericordia tampoco es suavidad, ¿cierto? Alguno podría decir, bueno, él es pecador, peca siempre, yo lo trato con suavidad. No, no necesariamente que alguien trate a otro con suavidad quiere decir que está siendo misericordioso. ¿Ya? Para poder entender lo que es la misericordia, en verdad, necesitamos mirar en realidad la palabra de Dios, porque ahí es donde se nos revela el misericordioso. Cada uno de los atributos de Dios que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya?, son un reflejo de la naturaleza divina. ¿Ya? Cuando nosotros vemos en la Escritura ciertas cosas, ciertas características de Dios, eso refleja lo que es su naturaleza. Y algunos de estos atributos también deben ser reflejados por aquellos que conocen o están unidos por Cristo, ¿cierto?, a Dios. Vamos a el primer texto de la palabra que está en Éxodo, ¿cierto?, capítulo 33, versículo 13, y dice lo siguiente: Moisés hablando con el Señor, ¿cierto?, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Entre paréntesis, este debiera ser como la experiencia o la necesidad diaria de cualquier creyente, el querer conocer más a Dios, ¿ya?, el saber más de su Señor, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, aquí vemos a Moisés que expresa, ¿cierto?, al Señor, a Jehová, esta necesidad de querer conocerlo más, de querer saber más de él. Bueno, y en el capítulo 34, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, Dios le responde a Moisés, ¿cierto?, cuando ya le estaba dando las tablas, ¿cierto? Dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
está describiendo el carácter de Dios. Moisés en esta porción, ¿cierto? De Éxodo 34:6 está describiendo el carácter de Dios, lo que es en esencia Dios, no necesariamente todos los atributos, pero hablando de la misericordia, hablando de la verdad y hablando que Dios es un Dios fuerte. No solamente es un Dios fuerte, que eso probablemente es lo que nos gusta, ¿cierto? Que Dios es un Dios todopoderoso, ¿cierto? Pero también dice que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si usted se da cuenta, dos veces habla de la misericordia de Dios. Eso nos enseña de que Dios es misericordioso. Dios no hace misericordia porque se le ocurre hacer misericordia, porque inventó la misericordia. Dios hace misericordia porque Él es misericordia. Él no contiene misericordia, Él es misericordia. Su esencia es ser misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso, hermano. Es por eso que podemos ir confiadamente a Él. Confiadamente podríamos ir a Él cualquier persona, y hallar misericordia delante de Dios. Es más, la palabra dice que Él es rico en misericordia. No sé si otro atributo, no recuerdo, que la Biblia diga y exponga que Dios es rico en verdad, rico en otra cosa, pero en misericordia. Dios es rico en misericordia. Él tiene misericordia, Él es misericordia y comparte y aplica y usa su misericordia diariamente. Ahora es importante también destacar que cuando nosotros miramos la misericordia de Dios, ¿ya? Esto no excluye la justicia de Dios. ¿Por qué digo esto? Y no excluye también su justicia en contra del pecado, ¿ya? Porque hay individuos para los cuales todo da igual. En algún momento puede que se encuentre con personas, ¿cierto?, que van a estar hablando de Dios y diciendo, por ejemplo, da lo mismo si tú eres homosexual, da lo mismo si tú eres un drogadicto, Dios te ama igual, dale, échale para adelante. Pero la verdad es que Dios, eso no es así. La misericordia de Dios, si bien pasa por alto, es que Dios no nos da lo que merecemos, ¿cierto? Pasa por alto nuestra injusticia y decide esperarnos, ¿cierto? Darnos otra oportunidad. No necesariamente eso quiere decir que quita la ira de Dios. Dios usa su misericordia cada día con todo el mundo, ya sea creyente o incrédulo. La diferencia está en que en el creyente los pecados han sido justificados, pagados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es allí en la cruz en donde se juntaron, ¿cierto?, la gracia, que ya nos habló nuestro pastor, ¿cierto?, ese favor inmerecido y la misericordia de Dios. Mientras que en el incrédulo, Dios está irado, aunque lo está esperando, aunque está aguantando, aunque no le ha dado el juicio hoy, usa de misericordia con el incrédulo, usa de misericordia con el creyente, pero eso no quita que la ira de Dios esté, no quita el furor ni la ira de Dios. Por ejemplo, si buscan conmigo en Salmo capítulo 7, versículos 11 y 12, dice lo siguiente:
Dios es juez justo. Porque Él es juez justo. Por eso es que Dios, y dice, y Dios está irado contra el impío todos los días. No es que Dios está irado hoy día, bueno, y mañana no, en 3 días más me vuelvo a irar. No, todos los días Dios está irado con el impío. Si no, dice el versículo 12, si no se arrepiente, Él alfilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. La ira de Dios está sobre el impío todos los días. Dios no es indiferente al pecado del hombre, aun cuando Él extiende sus días, aun cuando Él usa de su misericordia para con el hombre. Dios no es indiferente al pecado del hombre. Ahora también es importante destacar que la misericordia de Dios busca esencialmente llevar a cabo o saciar dos necesidades, por decirlo de una manera, o en dos áreas. Una sería las necesidades temporales de los hombres y otra serían las necesidades eternas. Cuando Dios mira, ¿cierto?, al ser humano, ve su miseria, ve la calamidad y también le quiere ayudar. También le ayuda a sobrevivir, a subsistir en este mundo. De ahí que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, dijo en Mateo 5, hablando también a sus discípulos, de que, por ejemplo, cuando le dice a sus discípulos, yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, y al final él dice, del 45, dice, hagan esto para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué es lo que hace? Que hace salir su sol sobre, ojo, hace salir su sol, no mi sol, no nuestro sol, su sol, lo que es de Él, está dispuesto a entregarlo, está dispuesto a compartirlo, que hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre malos y buenos. El sol sirve obviamente para los cultivos, para la vida diaria, ¿cierto? Para que el hombre también pueda alimentarse. Y también dice, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor también dice, por ejemplo, en Ruth, ¿cierto? Encontramos un versículo en Ruth 1:8, ¿cierto? Hablando Noemí, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, ¿a quién? A Ruth y Orfa, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia. Hablando de que ciertamente ellas, ¿cierto?, habían quedado sin marido y necesitaban un hombre. Y no solamente por ser un hombre, sino por lo que esto le traía, por la provisión y por todo eso. Entonces da a entender que Dios también se preocupa de las necesidades temporales de los hombres, ¿ya? Y también se preocupa de las necesidades eternas, ¿ya? Su misericordia se ocupa de las necesidades temporales y de las necesidades eternas. A propósito, recuerdo una definición, me vino, cuando lo escribí, se me vino a la memoria una definición que aprendí algún día con respecto a la gracia y con respecto a la misericordia, ¿cierto?
es muy básica, que dice que la gracia, con respecto a la gracia y la misericordia, la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. En contraposición, la misericordia, Dios no nos da lo que sí merecemos. A los creyentes Dios nos da, ¿cierto?, la salvación que nosotros no merecemos. No hay nada que pueda bueno en mí para merecer la salvación. Sin embargo, merezco la ira de Dios y Dios no me la dio. ¿Entienden? Cada día que nosotros vivimos es evidencia de la gracia y la misericordia de Dios. Lo único que tiene que pasar para que ni usted ni yo vivamos en este día es simplemente que Dios no nos dé un día más. No sé si algún día se ha puesto a pensar que cada día que usted vive, cada día que yo vivo, es por la gracia y por la misericordia de Jehová. Hermano o amigo, ni usted ni yo tenemos comprada la vida. Nadie sobre la tierra tiene comprado un día más. Si mañana nosotros amanecimos, despertamos, vivimos, es porque Dios usó nuevamente su misericordia para con nosotros. En Lamentaciones 3, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice así: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe qué? Nunca van a decaer sus misericordias. No van a decaer. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Salmo 118 dice, porque para siempre, y lo dice una y otra vez, porque para siempre es tu misericordia, son tus misericordias, porque para siempre, en medio de todo lo que hace, porque para siempre es tu misericordia. Bueno, ¿qué tan importante es la misericordia de Dios en nuestra vida? Si no fuese por su misericordia, yo no estaría acá. Así de simple. Si no fuese por su misericordia, no tendría lo que tengo. Si no fuese por su misericordia, no viviríamos un día más. Le hago una pregunta. ¿Qué día hay de su vida en la que Dios no haya usado de su misericordia con usted, conmigo? ¿Hay algún día, usted podría decir, hay un día en el cual Dios no usó de su misericordia? ¿Sabe cuál es la respuesta? Aun cuando usted pueda ser creyente o pueda ser incrédulo, ni un día. Cada día Dios ha usado de su misericordia. Algunos escritores dicen que uno de los más sublimes atributos de Dios es la misericordia. No es el único, pero uno de ellos es la misericordia. Recordar, definición, la misericordia, acción movida por la compasión. La misericordia es una acción que es movida por la compasión hacia el necesitado. Esto es interesante porque siempre que vemos la misericordia es precedida de una acción. Cuando Dios tiene misericordia del hombre, cuando Dios ve la miseria del hombre, ve la necesidad del hombre, es movido a misericordia y hace algo.
La misericordia siempre lleva a entregar algo que es mío en beneficio del otro. Siempre, siempre, hermano. Por eso decíamos delante que la misericordia no es simplemente un sentimiento, no es simplemente suavidad, porque el sentimiento, aun cuando pueda llevarme a compungirme y aun cuando pueda llevarme a llorar, no me lleva a saciar la necesidad de aquel que lo necesita. La misericordia es una acción movida por la compasión. Es más, Dios lo hizo así con nuestras vidas. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Y Él, Jesucristo, Dios, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos los que viven en este mundo, anduvimos o vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El escritor describe la condición de todo hombre sobre la tierra después de que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Entre los cuales estaba yo y estaba usted, hermano. Y quizás hasta usted que aún no es creyente. Esta es su condición. Dice, primero describe que estaban muertos en los delitos y pecados, que esos delitos y pecados son en contra de Dios. En contra de Dios. Seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos a Satanás, éramos hijos de Satanás. Vivíamos por los deseos y pensamientos pecaminosos. Y eso era evidencia de nuestra condición, que éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba en ese momento, para los que son creyentes, sobre nosotros. Así como dice Salmo 7:11, Dios juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, pero alcanzamos misericordia. En el capítulo 2, en el mismo Efesios, el versículo 4 y el versículo 5, empieza con un pero. Aun cuando esa era nuestra condición, aun cuando esa es la condición de todo el mundo, y que la ira de Dios está sobre aquellos impíos, dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Acuérdense, el motor de la misericordia es su amor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Hermano, ni usted ni yo teníamos mérito alguno, ni tenemos aún mérito alguno para merecer la gracia de Dios. Pero Dios la quiso dar. Dios quiere usar de su misericordia para con nosotros.
La misericordia nuevamente no es un sentimiento. La misericordia siempre, siempre hace algo por el otro. Siempre hace algo por nosotros. Por el otro, perdón. Vemos muchas veces al Señor Jesucristo, ¿cierto? En los relatos que hemos estado viendo, ¿cierto? En que Él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellos. Y esa compasión le llevaba a moverse, a hacer algo. Él hizo algo cada vez que necesitó, cada vez que vio necesidad de las personas, ya sea material, ya sea necesidad espiritual, obviamente, pero también, se me fue la palabra, necesidad temporal, el Señor la sació. Mientras pudo, Él sació las necesidades temporales de las personas. Pero también Él vino a saciar la necesidad eterna que usted y yo necesitábamos. Así como Dios tiene esa disposición diaria, inconstante, ¿ya? Porque para siempre son sus misericordias. Cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Cada mañana son renovadas las misericordias de Dios. O sea que cada día yo tengo la opción de poder aferrarme a la misericordia de Dios nuevamente. Así como Dios tiene esa disposición diaria y constante de expresar, de manifestar su misericordia, en especial con sus hijos, quiere que sus hijos también la expresen. Nosotros, hermanos, estamos viendo, ¿cierto?, estos atributos de Dios, pero muchos de estos atributos son comunicables, otros son incomunicables, ¿cierto? Como son la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Dios no quiere que nosotros seamos omnipotentes, por eso, y no podemos serlo. Entonces, por eso no son comunicables. Pero hay otros atributos que son comunicables, como son la gracia, como son la bondad, como es la misericordia, la paciencia, como es el amor. Y así como Dios comunica a nosotros ese atributo, quiere también que nosotros manifestemos a los demás ese mismo amor, esa misma bondad, esa misma misericordia, esa misma gracia con la cual Él nos trata, que nosotros primero nos tratemos los unos a los otros y luego tratemos a aquellos que aún no le conocen a Él, para que puedan ver en nosotros a Jesucristo. ¿Por qué es necesario que el Hijo de Dios, que el creyente, evidencie la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, en especial la misericordia? Si nosotros vamos a Mateo 5:7, cuando está hablando en el monte, ¿cierto? La bienaventuranza, ¿cierto? En el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto no quiere decir que si yo soy misericordioso, bueno, Dios tiene el deber de ser misericordioso conmigo. No. Eso es totalmente equivocado, aunque alguno pueda poder entender o malentender eso. Pero lo que está diciendo, o lo que quiere decir Mateo, recordar que lo que está dando en evidencia el Señor, ¿cierto? Que aquel que es pobre en espíritu, él va a ir al reino de Dios, ¿cierto? Va a entrar al reino, ¿cierto? Pero hay evidencia, está evidenciando el carácter de aquel que está en el reino o que va a ir al reino de Dios. Y hay evidencia. Y una de esas evidencias de que esta persona es parte del reino de Dios es que es misericordioso. ¿Por qué? Porque él ya recibió misericordia.
porque Dios ya usó misericordia para salvación con su vida. Por tanto, Él debe ser misericordioso. Entonces, uno, ¿por qué nosotros tenemos que usar de esta misericordia? Porque es evidencia de que somos sus hijos. Y número dos, es porque es un mandato de Dios. En Lucas 6:36 dice lo siguiente: sed pues, su mandato, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces tenemos primero la misericordia que en nuestra vida se evidencia para saber que somos hijos de Dios. Pero también dice, sed pues misericordioso. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es misericordioso y Él transmite su misericordia y nosotros debiéramos extender también y transmitir esa misericordia a otros. Si alguien no transmite esa misericordia, lo más probable es que debiera examinar su vida, porque debiéramos exhibir diaria y constantemente esa misericordia. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Necesitamos ser así. Necesitamos vivir esto. En 1 de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, necesitamos ser misericordiosos porque es evidencia de que somos hijos de Dios. Dos, porque es un mandato, porque debemos reflejar el carácter de Dios como hijos amados que somos. ¿Se recuerdan la predicación del domingo? Bueno, en Mateo 14, el versículo del 13 al 16, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de ahí a una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo vio, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión y se puso a llorar. Tuvo compasión y dijo, qué pena lo que te pasó. Tuvo compasión y lo miró y dijo, qué triste es tu vida. Tuvo compasión, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Se da cuenta? La misericordia, ¿cierto? Es la compasión en acción. Siempre hace algo. Siempre hace algo. Bueno, y después no solamente, obviamente, no solamente Él quiere saciar sus necesidades espirituales, aunque la hizo predicando, pero también podemos ver en este pasaje que Él, sus necesidades temporales, Él también las sació. Quizás, ¿cuántos de nosotros, hermano, hubiésemos respondido como los discípulos? Señor, que se vayan a sus casas o que se vayan a la aldea, que vayan a buscar cómo comer. Pero el Señor hizo otra cosa. El Señor hace otra cosa con nosotros. El Señor usa de su misericordia diariamente y constantemente con nosotros, hermano, con el mundo. Quisiera que por último, antes de terminar, pudiésemos ver una historia. Hay varias historias que relatan, ¿se acuerda de, cierto, que hubo un patrón, por decirlo de una manera, cierto, que va, cierto, y perdona
la deuda de una persona, y esa persona sale de delante de él, ¿cierto? Y se encuentra con otro que le debía, pero él no le quiere perdonar a él. Y después le dice, ¿por qué no hizo misericordia con él? Como él había hecho con él. Hermano, así como Dios hizo misericordia de nosotros, con nosotros, Él quiere que nosotros tengamos misericordia de los demás. En Lucas podemos ver, en Lucas 10, una historia que usted probablemente la conoce o la ha escuchado muchas veces. Ya ha escuchado este nombre, el buen samaritano. Tanto el buen samaritano como el hijo pródigo, o en la historia del hijo pródigo, podemos ver que fueron movidos a misericordia y hicieron algo. Recuerde, es la acción movida por la bondad o por la compasión, perdón. Y vemos en Lucas, ¿cierto? 10, del versículo 25 al versículo 28, que llega un hombre, ¿cierto? Déjeme buscarlo aquí. Dice el 25, he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, para probar a Jesucristo, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Para probar a Jesús, ¿por qué? Porque él sabía las cosas que estaban escritas y sabía, después le dice que él sabía lo que Jesús le respondió. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo Jesús. Bueno, y este escriba, este intérprete de la ley, ¿cierto? Le responde, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el versículo 29, pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí que Jesucristo le cuenta la historia de el buen samaritano. En esta historia tenemos primero a un hombre en necesidad, un hombre que por circunstancias quedó en calamidad. Segundo, tenemos a un sacerdote que representa la religiosidad. Vamos a leer primero. Dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y el samaritano no simplemente se quedó mirándolo, llorando y diciendo qué calamidad te pasó. El samaritano hizo algo y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Era de él el caballo, o el burro, el asno, lo que haya ido, en lo que haya ido. Pero él decidió bajarse y caminar y subir a este hombre herido en calamidad. Recuerde, la misericordia da de lo de uno. Es capaz de desprenderse de lo de uno para suplir la necesidad del otro. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de esto? Y ahora Jesucristo le pregunta, ¿cierto?, a este intérprete, ¿quién, pues, de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesucristo le dijo, ve tú y haz lo mismo. Hermano, cuando miro esto, me veo a mí mismo. Me veo a mí mismo en la calamidad en la que me encontraba, con la vida que llevaba, con lo que era, lejos de Cristo, sin Dios en el mundo. Y quizás cuántos pasaron, quizás cuántos que decían ser creyentes, pasaron por al lado mío y me miraron y decían, ¿qué va a recibir a Cristo? ¿Qué le va a importar si este es un borracho? Este es un ladrón. Quizás cuántos religiosos pasaron. Quizás cuántos pasaron y me juzgaron. Hermano, tenemos a estas personas. Tenemos al hombre en necesidad. Ese hombre también podría haber sido usted. O ese hombre puede ser usted que está viendo y está en necesidad en este momento. Tenemos a un sacerdote que representa la religiosidad, representa el culto, representa todo eso. Cuando él sabía que tenía que usar de misericordia. Jesucristo cuando estaba dando, ¿cierto?, el sermón del monte, él les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Él lo vio y siguió. Probablemente él venía del templo, él había alabado a Dios, él había levantado sus manos, probablemente había dado su ofrenda, probablemente había hecho muchas cosas en el templo, reunido con otros religiosos. Pero al ver la calamidad de esa persona, pasó de largo. Tenemos también al levita, que representa la ley. Hermano, la ley nos describe y nos muestra tal como somos, nos demuestra y nos hace ver nuestro pecado, nos desnuda delante de Dios. Pero la ley no nos salva. La ley no nos da lo que necesitamos. Probablemente este levita podría haber pasado por ahí y tendría que haberle dicho, mira, tú porque eres pecador estás así. Tú porque hiciste esto estás así. Y probablemente tendría toda la razón. Pero él necesitaba ayuda. No necesitaba simplemente que le dijeran lo malo que era. Necesitaba misericordia. Y él, samaritano, el samaritano, aun cuando era una persona despreciada para los judíos, una persona baja, él fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y él hizo una acción. La misericordia no es solo sentimiento. Me lleva a hacer algo. Debo hacer algo. Hermano, hay gente en el mundo que se está muriendo. Y todos sabemos que no podemos ir al mundo en este momento. Pero seguramente de alguien te está rodeando. Probablemente tienes a alguien cerca tuyo que no conoce a Cristo. Probablemente tienes contacto en tu celular de gente que no conoce a Cristo. Probablemente tienes contacto en Facebook que no conocen a Cristo. La misericordia saca de lo suyo para dar a otro.
Hermanos, Dios nos ha dado 24 horas. Uno podría decir, es que es mi tiempo. Sí, es tu tiempo, es su tiempo. Pero, ¿cómo voy a usar la misericordia? ¿Cómo voy a expresar la misericordia? Cuando miraba esto también me recordaba de algo. Una vez, también creo que un día a Pastor se lo conté, cuando visitaba mucho Colón, al lado del comunitario, algunos probablemente se acuerdan, había un lugar en donde personas se ponían a consumir drogas. Y bueno, ellos no se bañaban ni nada, andaban hediondos, no se cambiaban ropa, vivían ahí. Entonces un día voy y me siento con ellos y los abrazo. Y apenas los iba abrazando, me recordaba por el olor que ellos tenían, fuerte olor a cuerpo, que así mismo estaba yo cuando Dios me abrazó. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para no abrazar a otros? Hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha usado de misericordia para con nosotros? Como ya dije, hay personas que caminan en este mundo pensando que están viviendo hoy día una verdadera calamidad, y la verdadera calamidad de su vida no es el coronavirus. La verdadera calamidad con la cual vive este mundo es que son pecadores, y por consecuencia de su pecado, la ira de Dios está sobre ellos. Hermanos, ha puesto a pensar cuántas veces podríamos ser de bendición a mi hermano que está en necesidad, que necesita de su hermano, que necesita quizás una llamada, que necesita quizás un saludo, en este tiempo de soledad, en este tiempo que muchos nos sentimos solos, en momentos así. Creo que necesitamos mirarnos y vernos si estamos actuando realmente en nuestra vida como ese sacerdote religioso, como ese levita legalista, o como ese samaritano que está usando misericordia para con nosotros. La calamidad más grande, nuevamente, de las personas no es el coronavirus. No es el coronavirus. La calamidad más grande de las personas es su pecado, y que la ira de Dios está sobre él. Hermano, la ira de Dios está sobre las personas que no le conocen hoy día, así como la estuvo sobre nosotros. Necesitamos mirar a esas personas con misericordia, abandonar nuestra comodidad, probablemente abandonar nuestro tiempo y poder usarlo. Así también para con nuestros hermanos. Y si a uno de los que está viendo aún no conoce la misericordia del Señor, hoy es el tiempo, hoy es el día. Ven al Señor y abraza su misericordia, y encontrarás salvación para tu alma. Dios es misericordioso. Dios quiere darte de su gracia. Solo debes ir en arrepentimiento y fe en el Señor, y hallarás socorro para tu calamidad. Ven a Cristo, ven al Señor, y vas a encontrar socorro para tu alma. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias por su misericordia, hermano, diaria y constante, que Él usa para con nosotros. Todos los días necesito pedirle perdón al Señor, y todos los días me perdona, porque su misericordia son para siempre. Un saludo, hermanos,
Nos estamos viendo pronto, si Dios así lo quiere. Si no, nos seguiremos viendo por este medio y siendo edificados como iglesia. Muchas gracias al Señor y espero que tengan una buena noche.